y al público presente y a todos los ciudadanos que seguirán la transmisión en vivo de este tercer debate presidencial de la prensa escrita por los sistemas digitales de nuestros medios asociados, así como por radio y televisión. Tercero, porque hicimos en el 2013 uno, también en La Serena, y el 2009 en Talca. Saludo en particular al Senado de la República, que nos abrió las puertas del Salón de Honor del Congreso Nacional, y a la Universidad Católica de Valparaíso Televisión, canal con el que nos aliamos para producir y difundir las imágenes de este debate que llega a todo el país. Como medios de comunicación social, reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la comunidad nacional de continuar sirviendo como uno de los pilares de su desarrollo económico, social y cultural a través de la diaria labor informativa. De esta forma podemos contribuir a la formación de una ciudadanía responsable que pueda enfrentar las elecciones presidenciales de noviembre de este año de la manera más informada posible, a través de confrontaciones democráticas de opinión como esta. Y es por eso que esperamos que este debate presidencial sea un ejercicio especialmente útil para la ciudadanía, que permita conocer las ideas y las propuestas de país de los candidatos en un marco de respeto y altura de miras. Vivimos en una sociedad de la información y del conocimiento, y en consecuencia toda la vida política, cultural, académica, económica y libertad de emprender están vinculadas con la libre expresión de las ideas. De allí surge la misión fundamental de los medios de comunicación social de defender cada día con mayor fuerza y compromiso la verdad y la objetividad de las informaciones, con el fin de evitar que la posverdad y las informaciones falsas o tendenciosas afecten a la dignidad de las personas y por consiguiente al desarrollo libre de nuestra nación. A la Asociación Nacional de la Prensa, que reúne a más de 100 diarios, periódicos y revistas de todo el país, le asiste la convicción de que las libertades de expresión y de prensa tienen consecuencias muy relevantes en la vida diaria de las personas. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos las palabras del presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Ricardo Gepp. Este debate va a durar aproximadamente 2 horas, va a contar con 2 bloques de preguntas de distintos temas para todos los candidatos y un tercer bloque de cierre de ideas de 1 minuto de libre disposición para cada uno de los candidatos. El orden de las preguntas fue sorteado previamente en presencia de todos los comandos de los candidatos presidenciales. Los periodistas van a dirigir sus preguntas al candidato designado en el sorteo. A continuación tendrán hasta 2 minutos para contestar cada uno de los candidatos. El periodista podrá contrapreguntar y para tales efectos el candidato tendrá hasta 30 segundos para emitir su respuesta. En caso de que uno de los participantes interpele directamente en su respuesta a otro candidato, el moderador tendrá la facultad de dar un espacio único de 30 segundos para que el aludido haga referencia al aspecto en que haya sido mencionado o aludido. Saludamos también a los 4 periodistas que tendrán la importante misión de hacerles las preguntas a los candidatos presidenciales. Cada uno de ellos ha sido propuesto por los distintos medios asociados a la Asociación Nacional de la Prensa. La ANP quiere recalcar que en un comienzo se seleccionaron 6 periodistas, pero lamentablemente 2 de las periodistas seleccionadas por motivos personales no pudieron participar. Les presento entonces a Carlos Vergara, director del diario El Mercurio de Valparaíso. Carlos, buenas noches. Alejandro Trujillo, editor jefe de reportajes del diario La Tercera. Buenas noches. José Manuel Álvarez, director del diario El Centro de Talca. Buenas noches, José Manuel. Y Alfonso Peró, editor de política del diario El Mercurio. Buenas noches, Alfonso. Damos entonces inicio a la primera ronda de preguntas del primer bloque del debate presidencial de la Asociación Nacional de la Prensa. Vamos a lo nuestro. Le pedimos al periodista Carlos Vergara que comience con la primera pregunta, que por sorteo le corresponde al candidato Marco Enríquez Ominami. Buenas noches, Marco. Buenas noches. Existe hoy un hecho concreto. Usted es el primer y único candidato presidencial formalizado por la justicia. En su defensa ha alegado un trato desigual y hasta persecutorio en su contra. ¿Nos puede entregar fundamentos o pruebas de ello? Primero, gracias
a todas y a todos por estar acá. Que estemos todos. Es una gran noticia. Le respondo a su pregunta. En un año más voy a estar aquí totalmente inocentado. No hay nada, no hay ninguna prueba. Solo espero poder ver un tercero imparcial que confirme lo que he dicho. No hay prueba. Y me llama mucho la atención ser el único de los candidatos. Quizás porque formalizado, quizás porque soy el menos relacionado con los poderosos. He pagado más duro decir la verdad y enfrentar el desafío de expresar cómo funciona la política. Vengo hoy como político y le propongo en este panel que nos hagamos cargo de 3 cosas. Respondí a su pregunta. Aquí se trata de las promesas que podamos hacer los 8. De las demandas de ustedes, los que nos están viendo por televisión. Y también se trata de lo que la política puede hacer. De eso se trata. Y cada vez que intervendré en honor a esos 3 conceptos. No tengo duda que es una situación difícil, injusta, lo he dicho muchas veces. Evidencia y de sobra. ¿Sabe cuál? Es que no hay ninguna prueba. No hay ninguna. 2 años. Ya estaría preso con todo lo que han exhibido. Estaría preso si fuera verdad alguna de las evidencias. No la hay. No le tengo temor y acá estoy. De frente al país, tranquilo, proponiendo un debate, porque, termino, mi pregunta para los que nos están viendo es que no es, y me permite, no es este el debate. El debate es qué tan libres somos los chilenos. ¿Qué tan libres somos cuando tenemos nuestros hijos en la universidad? Cuando trabajamos 40 años y apenas podemos jubilarnos. Esa, yo quiero partir con una pregunta también. ¿Qué tan libres somos los chilenos? Yo creo que no somos libres. Cuando nos levantamos en la mañana, cuando nos acostamos, cuando tomamos el transporte, no son libres las regiones. Y me propongo hacer de Chile un Chile de Marco, los libres. En términos prácticos, Carlos. ¿tiene alguna prueba de ello? ¿De la teoría conspirativa que usted acusa? 184 tomos donde no hay una evidencia de lo que se me acusa. Ni siquiera, perdón, no se me acusa de lo que se supone yo habría hecho. Nada, ninguna. Es más, el grueso de la evidencia demuestra lo que he dicho siempre, que no hay evidencia alguna. Que no solamente soy inocente, sino que hay aquí un trato desigual, pero no importa, no se trata de mí, se trata de ustedes, los chilenos, de cuán libres son. Muchas gracias. Muy bien, es el turno de que el periodista Alfonso Peró le pregunte al candidato José Antonio Cast. Alfonso. Buenas noches, candidato. Para enfrentar la violencia de la Araucanía, usted ha propuesto desplegar las Fuerzas Armadas en la zona. ¿Cree usted que es razonable que en una sociedad democrática se las utilice para esos propósitos? Pero más allá de eso, ¿no cree que usted que ello deslegitima la labor de las policías, que son las que están a cargo de este rol? ¿No cree que sacar a los militares podría avivar el conflicto en la Araucanía y transformarse en una medida contraproducente? Bueno, muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por tenernos acá. Quiero aprovechar un minuto de confianza para saludar a mi señora, que está en Iquique, viéndome por televisión. Besos. Y decir que claramente no estoy deslegitimando a las policías y a carabineros ni a la PDI, porque son esa institución la que es esa delgada línea verde que une a Chile y es la columna vertebral de Chile, y todo mi respeto hacia la labor de carabineros. Los que deslegitiman hoy día a los carabineros y a las PDI son 6 de los que están acá, que quieren negociar o conversar con los terroristas. Yo no negocio ni converso con terroristas que han atacado, matado, incendiado iglesias, casas y personas. Y sacar a las Fuerzas Armadas está dentro de la Constitución en la medida que yo dicte un decreto de emergencia. Y si yo le pido colaboración a las Fuerzas Armadas es precisamente para alcanzar la paz en una zona que no hay paz. Todos los que viven acá, casi todos los que están acá, duermen tranquilos en las noches en sus casas. Allá no. Al Suindo Bascur no. Don Osvaldo Antilef le mataron a su hijo en el living de su casa, en la cocina, perdón. Eso requiere medidas extremas, que quizás no habría que haberlas tomado si en su momento, por ejemplo, cuando asesinaron al matrimonio Luxinger-Mackay, hubiesen tomado las medidas que correspondían. Si en su momento no hubiesen negociado con los terroristas que estaban en huelga de hambre, como lo quiere hacer este gobierno hoy día, que está abriendo la puerta al chantaje.
Las Fuerzas Armadas, yo me siento orgulloso de ellas, no les tengo temor, para nada quiero militarizar la zona, solo reemplazar a los carabineros que hoy día están cumpliendo una función de punto fijo para que puedan hacer operativos policiales, detener a los terroristas y que los militares o las Fuerzas Armadas colaboren en esa labor en las casas de las personas que hoy día, por orden judicial, tienen protección policial. Candidato, ¿qué le pareció la solicitud del Ejecutivo para reemplazar la medida cautelar? Es de las peores cosas que puede hacer un gobierno, negociar con el terrorismo. Con el terrorismo no se negocia, son cobardes que matan a las personas que están en indefensión. Las personas que están ahí hoy día quemaron camiones, las que hoy día están en huelga de hambre quemaron iglesias, entraron, cualquiera de ustedes que esté en un templo, imaginen que alguien entra aquí encapuchado, dispara al aire, rocea de benzina y quiere quemar a las personas que están adentro. Eso es inaceptable. Es el turno del periodista José Manuel Álvarez, que le preguntará al candidato Sebastián Piñera. José Manuel. Señor Piñera, muy buenas tardes. Usted la semana pasada estaba con Obama, recibió el Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa, lidera cómodamente las encuestas. Sin embargo, esta semana aparecieron las declaraciones efectuadas por la periodista María Inés Allende, quien declaró en calidad de imputada en el caso Soquimich por una factura de casi 5 millones de pesos por servicios prestados a su campaña. ¿Está usted al tanto de este pago? ¿Cómo garantizaría usted que eso no será repetido en otras circunstancias dentro de esa misma campaña? Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad. En primer lugar, durante esta campaña y también el año 2009, yo he recibido múltiples ataques, pero hay dos constantes. Siempre hemos enfrentado los hechos con la verdad, colaborando con la justicia, y siempre, cuando las investigaciones terminan, se ha decretado la falsedad de las acusaciones y nuestra total inocencia. En este caso, yo estoy seguro que se va a sumar a esa misma tendencia. Además, aquí se dice cualquier cosa. Un medio hace una relación absurda, porque un proveedor tiene una factura objetada, lo liga con una campaña. Yo le puedo asegurar a usted que ninguno de esos casos tiene relación con nuestra campaña y que las instrucciones que dimos a todos los que administraron la campaña fue apegarse estrictamente al marco de la ley. En ese sentido, ¿cómo garantizaría usted en un eventual segundo gobierno justamente evitar casos de corrupción o de gastos indebidos? Bueno, yo creo que la lucha contra la corrupción tiene que ser permanente, con una fuerza, una voluntad y una perseverancia total. Y estoy convencido que el mejor instrumento o antídoto contra la corrupción es la transparencia. Cuando todo se conoce, cuando todo está bajo la luz del sol, hay menos espacio para la tentación. Y si alguien comete una falta, recibirá el castigo que corresponde. No hay mejor policía que el alumbrado público, ni mejor desinfectante que la luz solar. Muchas gracias. Muy bien. Es el turno del periodista Alejandro Trujillo, que le va a preguntar a la candidata Carolina Goich. Alejandro. Candidata, buenas tardes. Como presidenta de la ADC, usted ha dicho en más de una oportunidad que en política existen temas frente a los cuales no operan las órdenes de partido, sino más bien la libertad de acción de los militantes. El día lunes 20 de noviembre, si es que usted no es la candidata que ha pasado a la segunda vuelta, va a tener que enfrentar una disyuntiva. ¿Se jugará ahí entonces por dejar en libertad de acción a los militantes de su partido que han manifestado por diversas vías su rechazo a votar por otro candidato de izquierda en una eventual definición con Piñera? Bueno, yo también quiero agradecer la posibilidad de que estemos todos en este foro, en este debate primero. Y Alejandro, yo no suelo anticiparme a las situaciones, a hacer política ficción, porque desde mi convicción yo voy a pasar a segunda vuelta y por lo tanto lo que vamos a hacer ordenadamente, no solo los demócratas cristianos, sino yo espero también las fuerzas de la centroizquierda a votar por mí. Para eso estamos trabajando con absoluta convicción. ¿No cree que es corto el tiempo que hay entre dos vueltas como para tomar una definición de ese tipo? Imagino para buscar coincidencias con otros candidatos habrá que leer los programas. De su partido, para este gobierno, alegó que no había tenido suficiente tiempo, que no había estudiado bien el programa. ¿No cree que es una definición que ya debiera estar meditando? No, nosotros lo que estamos haciendo es las cosas distintas. Pero yo creo que tenemos que hacer las cosas distintas en política. Yo represento de alguna manera
la mejor tradición de las fuerzas políticas que reconstruimos la democracia, lo mejor de la concertación, de quienes hemos gobernado y llevamos a este país a las mayores tasas de crecimiento y de bienestar para la gente. Y además somos un partido serio, y como partido serio no le quepa duda que después del 19 de noviembre nos vamos a poner de acuerdo, vamos a saber hacerlo poniendo el interés de todos los chilenos y chilenas al frente. ¿No es un tema entonces donde opere la libertad de acción, acuerdos de partido? No, por favor, esto tiene que ver con la mirada de país. Es eso lo que estamos discutiendo. Yo no creo además en las órdenes de partido, creo en la convicción respecto de cómo nosotros damos gobernabilidad. Y ahí estoy segura de que yo soy la mejor candidata para representar y articular nuevamente a la centroizquierda. Muy bien, es el turno del periodista José Manuel Álvarez, que le va a preguntar al candidato Eduardo Artés. José Manuel. Señor Artés, usted ha planteado la necesidad de una nueva constitución que democratice al país. En ese sentido, ¿usted piensa que aquí en Chile no hay una democracia? Gracias por la pregunta. Bueno, lo primero, saludar este encuentro, aunque hay un olor un poco en los muros así a corrupción. No sé por qué este edificio tiene ese olor. Huele a corrupción, así es. Quiero saludar también a los comuneros mapuches que están en huelga de hambre. Para ellos un saludo. Y exigir que se deje de provocar a la nación mapuche. Es hora que el Estado deje hacer aquello. Y aquí le respondo en relación a lo que es una asamblea constituyente. Nosotros planteamos la necesidad de refundar Chile. Y para refundar Chile, uno de los pasos fundamentales es pasar hacia una asamblea constituyente, donde el pueblo sea protagonista y dé su opinión y se imagine el país que necesitamos hoy día. Un país donde no exista la situación de Sename, donde no tengamos 2 millones de gente en listas de espera, 25.000 personas que mueren al año esperando ser sacadas de la lista de espera, a donde tenemos al pueblo mapuche, a la nación aymara, Rapa Nui, relegada, mientras no tengamos un país plurinacional, indiscutiblemente que esta contradicción tan profunda va a seguir existiendo. Por lo tanto, la necesidad de una asamblea constituyente es urgente. Estamos años gobernados apenas por un bando militar, porque eso fue la Constitución de 1980. Ni para Constitución alcanza. Tenemos un sistema de división administrativa del país que fue impuesto en 1974 como una forma de dominio y colocarle un paraguas al ejercicio neoliberal y de represión sobre los trabajadores y sobre el pueblo en un momento que nos tenían colocado en una situación de represión, de hambre, con el PEN y el POJ, que eso fue la camisa de fuerzas que nos colocó la dictadura militar fascista. Es por eso que necesitamos una asamblea constituyente. José Manuel, contrapregunta. En ese sentido, ¿cuál es su modelo favorito de democracia? ¿Venezuela, Cuba, Corea del Norte? El modelo favorito de democracia es el que inventemos entre todos los trabajadores y los pueblos de Chile. Así que no haga caricatura. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Continuamos con la pregunta del periodista Carlos Vergara al candidato Alejandro Navarro. Carlos. Alejandro, buenas noches. ¿Está usted dispuesto a crear una ley especial para las ciudades puerto con el fin de aunar y focalizar tributos, decisiones? Y si es así, por favor, ilústrenos al respecto. Bueno, buenas noches. Es una gran oportunidad tener a la Asociación Nacional de Prensa en un debate como este. Yo ya quisiera y espero ser presidente de Chile para que también los ciudadanos, la Contraloría Social necesaria, puedan organizar estos debates, no solo la prensa en Chile. Crear una organización de ciudades puerto es parte del desarrollo que las regiones tienen que imponerle a la monarquía presidencial. Soy un convencido de que esta idea no es mía, esta es una idea que han desarrollado los alcaldes de las ciudades puerto, de tal manera de potenciar desde las regiones, donde están los puertos, porque en la región metropolitana, donde está el 40% de la ciudadanía, no hay puertos, una acción que permita aunar esfuerzos colectivos. En este sentido, yo aspiro a una nueva constitución en donde las regiones tengan la posibilidad de tener impuestos propios, tengan la posibilidad de generar políticas independientes del proceso central y entre ellas el desarrollo de los puertos. Valparaíso ha sido sancionada con el no reglamento de los cruceros. Eso va a provocar un daño enorme al turismo y a los procesos. Ahí hubo un problema con el sector portuario. Hay que dialogar.
las regiones tienen que resolver sus propios problemas, no esperar que en definitiva haya que correr a Santiago, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Hacienda, a resolver los problemas que pueden afectar el desarrollo económico y la vida diaria de las regiones o de los puertos. San Antonio se va a ver beneficiado, pero no se trata de competir, se trata de colaborar. Y en este sentido, los puertos tienen una gran oportunidad. Valparaíso, los puertos de la región de la Octava y el norte tienen dificultades, y soy un convencido que esto no lo va a resolver solo el sector privado. Una alianza estratégica público-privada para resolver la problemática de los puertos, que significa repensar las ciudades, grandes inversiones públicas en infraestructura, se hace necesaria. Y en ese sentido, el sector privado tiene que colaborar. Y el Estado tiene que soltar las amarras, tiene que ser un Estado empresario, no propietario, que pueda invertir donde el mercado no quiere invertir. Alejandro, disculpe que lo interrumpa. Se metió en... Pidió tomar decisiones. Toma una decisión usted, el megapuerto de la zona central. ¿Dónde debe estar? ¿En Valparaíso, en San Antonio o en ninguna parte? Dejemos lo que le decía a las regiones, que la receta venga de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Dejemos que los profesionales de esas regiones y la gente de esas regiones pueda tomar la decisión y que pueda compartir el beneficio. Creo que la competencia es negativa y un megapuerto para los buques trans, los grandes buques de container, debe ser tomada de manera colectiva. Muchas gracias, candidato. Seguimos con la pregunta del periodista Alfonso Peró a la candidata Beatriz Sánchez. Buenas noches, candidata. La delincuencia aparece en prácticamente todas las encuestas como uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. Usted misma ha sostenido que la delincuencia es el tema que más preocupa al país. No podemos hacer un show con la delincuencia. Pero revisando su programa, que tiene 139 párrafos, solo uno está dedicado a la delincuencia y a la seguridad ciudadana. ¿Por qué no le asignó la relevancia que, según usted, tiene este tema en el programa que entregó el CERVEL? Y lo otro es, ¿qué espera de las policías, de los fiscales y de los jueces? En el programa usted dice que el populismo penal ha fracasado en el objetivo de traer tranquilidad. Me voy a tomar, Alfonso, discúlpame un minuto, porque quiero llamar la atención por lo que está sucediendo hoy día con 4 personas, Alfredo, Benito, Pablo y Ariel, que hace 114 días que están en huelga de hambre. Esto es muy preocupante porque por razones humanitarias hay que tomar una acción. Hoy día estamos en un debate público y tenemos que mencionar que una persona, un compatriota, puede morirse por una huelga de hambre exigiendo un juicio justo. Yo solo quiero hacer referencia a esto. Este es un programa de gobierno, del actual gobierno, y en su página 174 dice, textual: nos comprometemos firmemente a la no aplicación de la ley antiterrorista a miembros de los pueblos indígenas por actos de demanda social. Yo lo que pido cuando hacemos un debate como este es responsabilidad. Seamos responsables con lo que prometemos y con lo que decimos en programas de gobierno, en los anuncios y en estos debates. Y ahora para contestar. Alfonso, vamos a presentar nuestro programa en octubre, porque llevamos adelante una fórmula participativa de programa, un colectivo de programa, y recién terminamos un plebiscito en disensos y en apoyos, y también en priorización. Este programa va a contener detalles que en la hoja de ruta a la que te refieres cuando presentamos al CERVEL, porque era una obligación, tiene un esqueleto. ¿Qué proponemos a la hora de seguridad ciudadana? Específicamente en los temas que preguntas. Lo primero es que la seguridad de los chilenos y las chilenas no son cifras, son rostros, son personas que todas las noches entran a su casa antes de las 8 porque tienen miedo de salir a la calle, y eso se focaliza en algunas zonas. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, hay que aliviar la pega de fiscales, hay que potenciar lo que están haciendo las policías, hay que atender a las víctimas en los delitos más violentos, porque hoy día el Estado las abandona. Están los fiscales para representar al Estado, pero ¿quién ayuda y acompaña a las víctimas en ese viaje? El tema es muy importante porque provoca temor y porque nos hace temer lo que pasa en las ciudades. Es importante entonces avanzar en ese sentido. Y en las policías, a mí me gustaría avanzar para ir profesionalizando Carabineros para que pueda atender a lo que se le pide. ¿Alfonso? Sí, una pregunta. ¿A qué se refiere con el populismo penal? Leyes cortas. Estamos llenos de leyes cortas antidelincuencia. Los 4 años de gobierno son pésimos para una proyección más larga. La delincuencia, lamentablemente, y ya lo sabemos, no se le pone una tranca. No se acaba con la delincuencia. Eso no sucede. Este tiene un camino inmediato, que es lo que le digo: más recursos para los fiscales,
más recursos para las policías y capacitación, y también un camino largo que tiene que ver con las condiciones en que viven niños que abandonan los colegios, familias que están desarticuladas, personas que no encuentran trabajo. Gracias, candidata. Entonces, tiene esos dos caminos, no hay soluciones mágicas. Muy bien, en la última pregunta de esta primera ronda del primer bloque la realizará Alejandro Trujillo al candidato Alejandro Guille. Buenas tardes, senador. El 2013, para su campaña senatorial de entonces, usted se jugó fervientemente por la Asamblea Constituyente. Eso le costó, de hecho, el respaldo de Revolución Democrática y fue rostro de algunas campañas, algunos videos que andan por ahí circulando en redes sociales. Hoy día, como candidato presidencial, se le ha escuchado definiciones en el sentido de que respalda la continuidad del proceso constituyente, pero no con tanta precisión sobre el tipo de mecanismo por el cual usted optaría para cambiar una constitución. ¿Sigue siendo partidario de la Asamblea Constituyente o cambió de opinión? Soy partidario de la Asamblea Constituyente, solo que las asambleas tienen diversas modalidades y depende del contexto que tú tengas en el país. ¿Para qué razón? Primero, nosotros somos un Estado centralizado excesivamente y queremos ser un Estado unitario pero descentralizado. Segundo, necesitamos que muchos de los derechos ciudadanos, como el derecho a la educación que hemos logrado en este gobierno, como el derecho a una salud, una canasta básica de prestaciones, y además la reforma previsional que viene, queden consagrados como derechos en la Constitución. Asimismo, queremos una nueva Constitución que consagre en Chile un reconocimiento pleno de su diversidad, los pueblos originarios con reconocimiento constitucional y además con plena participación desde su cosmovisión, desde sus autoridades, su lengua, su cultura, sus valores y sus conocimientos. Asimismo, la diversidad de género que hay en nuestro país, pleno reconocimiento e igualdad hombre-mujer, especialmente en materia de oportunidades a los estudios, al trabajo y además contra la violencia en contra de la mujer. Una sociedad más inclusiva con las personas con discapacidades o capacidades diferentes y también un mayor reconocimiento a los territorios. Queremos elecciones de gobernadores regionales con facultades para liderar el desarrollo de cada región. Queremos cores empoderados y delegación de competencias reales para que las regiones definan su vocación productiva. Además, queremos aprovechar para que en las regiones que todo el tiempo reclamamos haya impuestos regionales, que parte de la riqueza que generan los territorios quede en las regiones de nuestro país y que los derechos municipales se paguen en el municipio donde está el emprendimiento y no la casa matriz. Todo eso significa una nueva visión del desarrollo de Chile y además queremos un nuevo pacto entre el Estado y los empresarios en un plan de desarrollo que no sea más de lo mismo, sino de verdad un desarrollo de una matriz productiva diversificada, con cadenas de valor y aprovechando los nuevos motores de la economía, puesto que el sector primario exportador ha entrado claramente en una situación de techo. Tiempo, candidato. Perdón, pero lo que usted menciona son ideas de lo que usted espera sea una nueva constitución. Mi pregunta iba más por el lado de la Asamblea Constituyente. Usted dice hay diversas formas de hacer una Asamblea Constituyente. ¿Le agrada, por ejemplo, la Asamblea Constituyente de Venezuela? ¿Es esa la fórmula que a usted le interesa? Para ser sincero, tengo franca divergencia con lo que pasa en Venezuela. Chile tiene una tradición que no necesita aprender de lecciones ajenas. Nosotros hemos sido el país democrático más estable de América Latina, junto con Costa Rica y probablemente Uruguay, aun cuando hemos tenido episodios muy críticos, pero Chile no recibe lecciones. Chile es un país que es capaz de mostrar un camino al mundo y vamos a hacer nuestra reforma en democracia y con amplia participación ciudadana. Y que nadie se asuste. Gracias, la democracia candidato. no le hace mal a nadie. Gracias al candidato. Termina así la primera ronda de estas preguntas. Iniciamos de inmediato la segunda ronda de preguntas. El periodista Alfonso Peró le va a preguntar al candidato Eduardo Artés. Buenas noches, candidato. En 2007 usted señaló que su principal diferencia con el PC tenía que ver con que usted no cree que las transformaciones sean posibles a través de la vía institucional. Las elecciones, dijo entonces, son un accidente colocado por la clase dominante. ¿Por qué hoy está en la vía electoral cuando ha manifestado que no cree en ella? Bueno, sigo sin creer en ellas. Estamos hoy día en una elección que es claramente antidemocrática. Aquí lo que manda al fin y al cabo son los medios de comunicación, es el dinero, ¿no es cierto? Eso es lo que está en el centro, y eso está clarito. Sin embargo, este espacio en el que estamos no ha sido gratuito, no lo ha sido regalado por los señores quienes destentan el poder.
Ha sido una consecuencia, un espacio, una pequeña libertades públicas, conseguidas con muchos años de lucha, por la democracia, por el antifascismo, por el anticapitalismo. Y claro que estoy por una verdadera democracia. ¿Y qué es lo que es una verdadera democracia? El pueblo empoderado, el pueblo mandando, el pueblo en el centro, no el dinero en el centro como es hoy día. Estas cosas medias blandas que tú miras para un lado y otro y es exactamente lo mismo. Es por eso que lisa y llanamente estamos participando en esta elección. Y no como algo, ojo, de carácter testimonial. Nada. Nosotros tenemos un proyecto de refundación de Chile. ¿Cómo se va a llevar adelante? Eso lo va a definir las organizaciones sociales, los sindicatos, con la lucha huelguística, callejera, con el debate, con el seminario, con la cultura. Todo en movimiento. Eso nos va a llevar al cambio. Perdón, ¿pero usted cree que no hay democracia hoy en Chile? Absolutamente no creo que sea democracia, es la democracia del capital. La dictadura del dinero y el capital es feroz en nuestro país. ¿Cómo va a ser democracia cuando algunos viven como príncipes? Ya aquí mismo en el Parlamento los sueldos de los señores diputados y senadores parecen lores ingleses, ya en consecuencia que el sueldo mínimo está en 270.000 pesos. Ya más de la mitad de la gente vive con menos de 300.000 pesos mensuales. ¿Cómo usted me va a decir que eso es democracia? Por ningún motivo. Muy bien. Es el turno del periodista José Manuel Álvarez para preguntarle al candidato Alejandro Guillé. José Manuel. Buenas noches, señor Guillé. Una pregunta. Las campañas evidentes que dejan heridos por el camino. Así quedó demostrado el año 2009, por ejemplo, cuando estaba Frei, Marcos también estaba ahí. Y se generaron diferencias bien insalvables para la segunda vuelta. ¿Cómo piensa usted asegurar un eventual respaldo para usted o para un candidato del sector en la segunda vuelta? Bueno, primero yo voy a ganar la primera vuelta y por consiguiente eso va a facilitar bastante el proceso. Segundo, lo que nos va a unir a nosotros es la capacidad de llegar a un acuerdo programático donde se menciona, aquí algunos elementos han salido, descentralización del país, Estado de derechos y garantías básicas para las familias chilenas, que hoy día ven con preocupación su futuro, a pesar de los esfuerzos realizados por cada familia en materia de seguridad, salud. En eso tenemos plena coincidencia y creo que también estamos todos de acuerdo en el reconocimiento de los pueblos originarios, de terminar con este desconocimiento histórico a quienes son parte de la historia de nuestro país. Asimismo, tenemos una política migratoria bastante coincidente, enmarcada en lo que son los derechos humanos a nivel universal, al cual nosotros adherimos. Somos un progresismo, además, que mira la defensa de los recursos naturales para que Chile pueda desarrollar su fuerza desde el aprovechamiento pleno de lo que la naturaleza nos da. Y también estamos conscientes de la enorme oportunidad que Chile tiene. Yo creo que en 200 años de república hay algo más. Nunca habíamos tenido una oportunidad de un salto tan grande en materia de crecimiento con empleo de calidad y con garantías sociales. De hecho, Chile está experimentando una revolución en materia de energías renovables, que era nuestra gran limitación. Tenemos que subir a todo Chile a las plataformas digitales para entrar a la economía o la nueva economía. Tenemos además que desarrollar el turismo de la naturaleza, tenemos que desarrollar las pymes, los pequeños y medianos emprendimientos. De hecho, en el turismo naturaleza, el 95% son pymes, pequeños emprendimientos. Y además necesitamos también dar un salto cualitativo en cadena de valor. Nosotros tenemos una juventud maravillosa que ha salido al extranjero a estudiar, otros lo están haciendo en Chile, está asistiendo a una revolución que es un cambio también de cultura, de modos de ser, de modos de pensar y hasta de sentir. Y ese Chile es posible y tenemos que impulsar, y ese es nuestro rol hoy día, integrar al progresismo en el Chile del futuro. ¿Les coincide en que no hay una democracia en Chile? No, yo creo que en Chile hay una democracia claramente insuficiente, es una democracia representativa, queremos avanzar a una democracia participativa, por eso vamos a promover la ley 20.500 de participación de la sociedad civil, fortalecimiento de las juntas de vecinos, de los clubes de adulto mayor, para poder fiscalizar a las autoridades y además poder desarrollar una fiscalización desde la ciudadanía y que el gobierno de la ciudad y el gobierno de las regiones sea esencialmente una gesta ciudadana, una democracia del siglo XXI. Muchas gracias, candidato Alejandro Guillé. A continuación, el periodista Carlos Vergara le preguntará a la candidata Carolina Goich. Carlos. Carolina, buenas noches. Buenas noches.
En su programa usted propone que los seremis sean nombrados por el jefe regional y no por la autoridad central. En el caso de existir fuerzas contrapuestas, un gobierno verde y una autoridad regional amarilla, ¿cómo se equilibra eso para que no deje uno de los dos, autoridad central o el intendente, no quede, como diría Nicanor Parra, con las costuras un tanto apretadas? Bueno, lo que yo planteo es cambiar el eje del poder. Hoy día, de una terna que presenta el intendente, decide el ministro. Y yo creo que es al revés, que el ministro tenga que generar el acuerdo, pero que sea el intendente el que defina. Pero esto de fondo, más allá de los colores políticos, es como nosotros cambiamos la mirada en nuestro país. Si queremos crecer y crecer con bienestar social que van de la mano, eso requiere romper el centralismo y requiere además una mirada distinta de las regiones. Déjame tomar el ejemplo respecto al tema portuario. No se trata si es San Antonio o Valparaíso donde se construye el megapuerto, sino más bien cómo nosotros pensamos en que Chile, todo nuestro país, sea una gran plataforma de servicios portuarios, logísticos hacia el Asia-Pacífico. Y para eso necesitamos no solo a San Antonio y Valparaíso, necesitamos también a Quintero, necesitamos la asociación pública-privada. Y así como eso tenemos en las regiones, en un territorio que es extenso, que es diverso, tremendas potencialidades. Mira en el norte la capacidad que tenemos de generar energía solar, que podría cubrir no solo la necesidad energética de Latinoamérica, 1.700 millones de megawatts se podrían generar. Somos un país que podría pensar desde sus regiones en ser los principales productores de baterías de litio. Es a eso a lo que tenemos que apostar. Pero eso requiere cambiar el eje, requiere que las regiones efectivamente tengan poder de decisión. Y hay parte de mi propuesta, parte de repartir los talentos. Si hay alguien que se va a estudiar afuera con las becas Chile, que desde antes de irse a Harvard, a London School, tenga definido dónde va a ir a pagar su beca de alguna manera. Que los jóvenes que hoy día estudian gratuitamente en buena hora, cosa que vamos a mantener, vayan también a una región y sea parte de su formación. Es apostar en innovación, es apostar en tecnología, pero a lo largo de todo el territorio nacional. Ya que traje a colación las decisiones, el tomar decisiones, ¿cuál sería la suya? ¿Valparaíso, San Antonio para el megapuerto o no tomar decisión? Es que no es uno o lo otro, es uno y lo otro. Es pensar en grande, las posibilidades que tiene Chile como puerto de acceso, no solo para nuestro país, y de salida de mercancías hacia el Asia-Pacífico son muchas. En esto además necesitamos no solo servicios portuarios, sino también la conectividad que nos permita ser el paso desde Argentina. Y para eso hay una serie de obras de infraestructura que tenemos que ser capaces de pensar no solo en 4 años, sino también en una mirada más larga de país. Esa es mi invitación, la mirada larga y desde las regiones. Gracias, Carolina. Fue interpelado el senador Alejandro Navarro. Senador, tiene 30 segundos. ¿Los quiere aprovechar? Sí. Muy bien. ¿30 segundos? 30 segundos por la apelación de la candidata Goich. A ver, yo diría que en el Senado de la República hay 38 senadores, 34 son de regiones. Y la verdad es que la lucha contra el centralismo ha sido débil. Hay la necesidad de fortalecer las regiones, la suma de las regiones son más que el todo, son más que el país. Y yo siento que el compromiso que hoy día podemos hacer frente a la ciudadanía tiene que ser un compromiso real y tiene que estar garantizado por acciones. El discurso regionalista me enferma. Estoy por las acciones regionalistas. Gracias, senador. Es el turno del periodista José Manuel Álvarez para que le consulte a la candidata Beatriz Sánchez. Beatriz. Hola. ¿Qué tal? Usted plantea justamente en su primera intervención el tema de la Araucanía, los comuneros mapuche. Se ha complejizado el tema durante las últimas semanas a raíz precisamente de la detención de varios comuneros esta semana, la huelga de hambre que se está desarrollando. Y además hay sospechas de suministro de armas desde Argentina. De hecho, el subsecretario Lewy viajó a Argentina con el propósito de tener mayores antecedentes. ¿Cuál es su fórmula para resolver este problema? ¿Cree que hay terrorismo allá? Lo primero es que si seguimos repitiendo las mismas fórmulas que se han ido repitiendo en los últimos 20 años, creo que no vamos a tener resultados distintos a de los últimos 20 años. La ley antiterrorista, por ejemplo. La ley antiterrorista es una ley muy ineficaz. Ha habido 100 formalizados por ley antiterrorista y uno solo condenado. Es una ley ineficaz. Entonces, insisto, para cambiar las cosas, para tener respuestas distintas, hay que hacer cosas distintas. Lo que proponemos es otro camino. No fijar la solución solamente en tema policial judicial, sino avanzar en un camino más político, en un camino de diálogo. Esta no es idea que se me ocurra a mí.
el ex intendente de la región de la Araucanía, Francisco Buenchumilla, que pertenece a otro partido y que apoya seguramente a otra candidata que está acá, Carolina Goit, hizo este camino antes y dijo, este es un problema político y se tiene que atender a través de una conversación y un diálogo que se genere en la misma zona, que se acompañe desde Santiago, con todos sentados a la mesa, con plazos, ojalá, para poder hacer este Parlamento, poder dialogar para avanzar en soluciones, y con todos sentados en la mesa y sin dejar temas afuera. No se puede dejar, por ejemplo, el tema de las forestales debajo de la mesa. Tiene que estar incluido en ese diálogo. Es la forma, porque insisto, si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo los últimos 20 años, le aseguro que los resultados no van a ser distintos a los de ahora. ¿Qué es para usted entonces quema de camiones o la muerte, por ejemplo, quemado de 2 ancianos? O el ingreso de armas desde Argentina. ¿Qué es? Delitos gravísimos algunos, gravísimos. Y es gravísimo además que todavía no se sepa bien la verdad sobre esos hechos, que todavía se estén realizando los juicios. Son hechos gravísimos y merecen respuesta, por supuesto que merecen respuesta judicial para atender a las familias, para dar respuesta a las personas perjudicadas. Hay violencia en la zona, hay que responder a esa violencia a través de juicios que correspondan. Pero insisto, ¿qué pasa con todos esos casos hoy día? Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener estos mismos resultados. Muchas gracias, candidata. El periodista Alejandro Trujillo le pregunta al candidato Sebastián Piñera ahora. Buenas tardes, candidato. El 31 de agosto de 2013, en un importante diario de circulación nacional, usted dio una entrevista donde introdujo por primera vez el concepto de los cómplices pasivos. Para condenar a dirigentes políticos, miembros del Poder Judicial, incluso a la prensa, por el rol que les competía en las violaciones a los derechos humanos. Mi pregunta va por el lado de ¿cuántos cómplices pasivos cree usted que siguen estando al lado suyo, que lo respaldan en esta nueva campaña presidencial? ¿O si cree más bien que los cómplices pasivos están con el candidato que está a su derecha, el candidato Kast? Efectivamente, Alejandro, yo hablé de cómplices pasivos en el siguiente sentido. En nuestro país, muchos piensan que los únicos responsables de los graves y reiterados atropellos a los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país durante el gobierno militar fueron los militares. Y eso no es verdad. Lo que yo planteé es que hay otras personas e instituciones que también tienen responsabilidad. La Corte Suprema, que falló en su principal responsabilidad de defender la vida y la integridad de las personas, no acogiendo los recursos de amparo, no visitando los lugares clandestinos de detención. Tanto así fue que a los pocos días la propia Corte Suprema reconoció esa responsabilidad. Los medios de prensa, que muchas veces, no todos, se quedaron con la versión oficial, sin investigar si era la verdad o si no era la verdad. Y también aquellos civiles que, teniendo poder para haber podido evitar esos abusos, por distintas razones, prefirieron callar. ¿Algunos de los cuales lo respaldaron en su gobierno anterior? No, el hecho de haber participado en el gobierno militar no significa ningún pecado. El hecho de haber tenido poder y haber podido evitar derechos humanos o atropellos a los derechos humanos, para mí, sin duda, constituye un reproche moral. Y en consecuencia, lo que yo quise hacer con esto es decir la verdad. Porque la única forma de evitar que se repita la historia es que todos tengamos conciencia que en la defensa irrestricta de los derechos humanos debe ser siempre, en todo lugar y en toda circunstancia. Y nada, ni siquiera circunstancias extraordinarias, justifican atropellos a los derechos humanos. Y yo estoy seguro que la prensa chilena, que la Corte Suprema chilena, que los civiles chilenos y que también las Fuerzas Armadas han aprendido la lección y hoy día somos mucho más respetuosos de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades, de lo que fuimos en los años 60, en que la izquierda despreciaba la democracia y validaba la violencia como instrumento de lucha política. Candidato. Sí, Alejandro, dale. Candidato, a propósito de este mismo tema, los derechos humanos, ¿acogería usted alguna de las propuestas que el candidato Kast ha hecho a favor de lo que él mismo ha denominado la familia militar, particularmente de algunos exmilitares que están condenados por violaciones de los derechos humanos, para tratar de conseguir su respaldo en una eventual segunda vuelta? Mire, en esto se actúa por principio, no por conveniencia. Yo lo he dicho siempre. Yo sí soy partidario que aquellos enfermos terminales que están a las puertas de la muerte,
que muchas veces no tienen conciencia de por qué están presos, que están con cáncer o con Alzheimer, por una razón humanitaria. Y esto se refiere a militares y no militares. La humanidad es para todos. Se les conmute su pena, no que haya indulto, de arresto en una cárcel por arresto domiciliario total para que puedan morir con dignidad y junto a sus seres queridos. Y yo creo que esto interpreta a la inmensa mayoría de los chilenos. Muchas gracias, Sebastián Piñera. Alfonso Peró le pregunta al candidato Marco Enríquez Ominami. Alfonso. Buenas noches. Usted propone, para acelerar el crecimiento en el corto plazo, con un plan de infraestructura que será financiado con recursos del Fondo de Estabilización, pero ello abre la posibilidad de violar la regla estructural que el país se ha dado para mostrar seriedad fiscal frente a los inversionistas internacionales. De hecho, varias agencias clasificadoras de riesgo han bajado la nota de riesgo de Chile desde estable a negativa, agregando que las señales negativas para el país podrían continuar. Antes, otras entidades también recortaron la clasificación crediticia. ¿No cree que esta medida podría romper con la responsabilidad fiscal y terminar afectando el crecimiento de Chile? Gracias, Alfonso, por su pregunta. Voy a ir al fondo. No es efectivo. Andrés Velasco, exministro de Hacienda, el año 2009, 2 años después de creado ese fondo contracíclico, usó 9.000 millones de dólares de los ahorros de Chile para contener a los más pobres respecto a la crisis. En un contexto de una crisis económica. Por lo mismo, el hecho es que Chile tiene ahorro fiscal. Se creó en el 2007 con 2.000 y tantos millones de dólares. Ya vamos en más de 10.000. En bonos soberanos, en acciones y en bancos. Sí, como presidente haré uso de una parte de eso para la salud y la educación. Pero no quiero perder, habiendo respondido a su pregunta, de responderle a Sebastián Piñera que las cosas tienen un límite. Aquí está en la sala un senador que dijo que los detenidos desaparecidos no existían. Aquí está. Eso es un cómplice pasivo. Creo que tenemos que hablar con la verdad. Los cómplices pasivos existen en Chile todavía, están en esta sala. Y duele mucho que usted juegue en una elección diciendo que no aguantará nada con la dictadura y por otro lado que en realidad los va a tolerar porque no es un crimen haber sido parte de una dictadura. En segundo lugar, Alejandro Guillé, una invitación. Usted no ha nombrado a Bachelet en estos 20 media hora. Yo la voy a nombrar. Quiero rescatar un legado. Quiero decir que ella sí dijo que estaba a favor de la Asamblea Constituyente durante su gobierno. Escuché atentamente y con respeto su intervención. Pero no nos dijo si está a favor o no. Yo marco por AC. Yo sí creo en la Asamblea Constituyente como un camino. Y se lo digo ¿cómo? Para responderle a los demás senadores. Vía plebiscito. Eso es muy simple. Devolver lo que Pinochet tenía en la Constitución. Plebiscitos en Chile. Plebiscitos para que los porteños decidan. Plebiscitos regionales. Plebiscitos presidenciales. Los problemas de la gente se resuelven cerca de la gente. Muchas gracias. Hay 2 interpelaciones. Sebastián Piñera. 30 segundos. Mire, yo creo que todos deberíamos ser más humildes y aprender a reconocer nuestros errores, porque solo así vamos a corregirlo. Yo lo he dicho muchas veces. Creo que la validación de la violencia política como instrumento legítimo y el desprecio por la democracia que mostró la izquierda en la década de los 60 y los 70 es algo que tenemos que erradicar. Y también la intención de usar la fuerza para conquistar el poder también es algo que queremos erradicar. En Chile lo que queremos es una democracia. Y la democracia parte por reconocer los errores del pasado para hacer enmendarlos y parte también por ser respetuosos entre nosotros y respetuosos con la verdad. Tiempo, candidato. El senador Alejandro Guillé también fue aludido. ¿Quiere ocupar sus 30 segundos? Digamos que brevemente felicitar al candidato Marco Enríquez Ominami porque empieza a valorar lo que ha hecho el gobierno de la presidenta Bachelet y sobre todo el programa social. Y por lo tanto es mayor razón para suponer que hay buenas bases para llegar a un acuerdo en segunda vuelta. Y me va a apoyar con entusiasmo sin duda porque nosotros vamos a mantener esa política social. Muy bien, continuamos con la pregunta del periodista Carlos Vergara al candidato José Antonio Kast. Carlos. José Antonio, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Respalda usted la elección de intendentes o gobernadores regionales o prefiere, si me permite el coloquialismo, el gallinero más ordenado desde Santiago? No me gusta la teoría del gallinero, porque siempre el hilo se corta por lo más delgado, el que está abajo recibe lo de arriba, pero quiero hacer una observación. Beatriz Sánchez aquí no dijo si había terrorismo o no, salió
jugando por alguna parte, y a mí me encantaría que los candidatos, cuando les pregunten, contesten directamente. Ella dice: yo quiero dialogar con las personas que están en huelga de hambre, con los terroristas, y no fue capaz de dialogar con Sergio Melnik. Eso me parece inaceptable. Y respecto... Vamos a la pregunta, candidato. Respecto de la intendencia, lo que pasa es que hacía así, pero como no estaba mi nombre ahí, no fui aludido. Respecto de cómo hacer la descentralización, yo sí creo en la elección de los intendentes, pero no en esta ley que presentó este gobierno, respaldada por 6 de los que están acá, porque yo voté en contra, porque eran más cargos para los políticos. Y tan en evidencia quedó eso, que había suma urgencia para tramitar y sacar adelante la elección de los intendentes. Hasta que se dividieron en 3, perdón. Y una vez que se dividieron, dijeron: vamos a perder poder. Y terminaron con la tramitación acelerada del proyecto y le echaron la culpa: mire, ya no hay tiempo, no se eligieron. ¿Esa elección iba a cambiarle la vida a los chilenos de regiones? Yo me encantaría preguntarle a alguien de Punta Arenas si sabe quiénes son los cores de Punta Arenas, porque esto mismo nos lo dijeron hace años atrás cuando hicieron la elección directa de los cores y dijeron que iba a cambiar todo. No cambió nada. La gente no conoce a los cores, se siguen asignando los cupos de recursos igual, a cuoteo entre los cores. Yo creo que esto tiene que ser progresivo. Creo en la democracia regional, creo que hay que elegir a los intendentes, pero no en base a esta ley, sino una ley que tenga atribuciones reales. ¿Y esa competencia, qué competencia le daría a usted? Expláyese, por favor, y cómo la financiaría, que es lo más importante al final del día. Yo creo en la regionalización a tal extremo que le daría incluso las facultades a esos intendentes, más adelante, no ahora, de determinar cuántos impuestos quieren. Si quieren un Estado grande, como el que tienen hoy día los señores de la izquierda, bueno, que suban los impuestos y que vean cuántos vecinos de esas regiones se van a quedar viviendo ahí. Y si quieren impuestos bajos, lo más probable es que más gente llegue, más inversión llegue, y hasta ahí llegaría yo incluso en la descentralización. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Beatriz Sánchez, quiere sus 30 segundos. Esta ley antiterrorista yo no la voy a aplicar. Y soy responsable en decirlo y en cumplirlo cuando sea gobierno. Puede que al diputado no le guste la respuesta, pero creo que fui clara. Y respecto a otra decisión que tomé, yo no estoy dispuesta a sentarme en un programa donde hay un jerarca de la dictadura sentado evaluando a los candidatos presidenciales. Y no es censura, yo soy la que me quedo fuera de un programa, porque yo tengo algo claro: puedo perder un voto, pero tengo mis convicciones muy claras. Gracias, y el respeto es aquí a los derechos humanos. Muchas gracias, Beatriz Sánchez. Pasamos a la última pregunta de este bloque. La va a realizar Alejandro Trujillo al candidato Alejandro Navarro. Senador, buenas tardes. Perdón, Alejandro. En el 2005, para esa elección presidencial, usted era militante socialista. Para la elección presidencial siguiente, el 2009, usted levantó una precandidatura por otro partido, el MAS. Hoy día está acá representando a un tercer partido, País. Mi pregunta es si concede usted que el suyo a esta altura parece más un proyecto personal que colectivo. Gracias por la pregunta, Alejandro. La verdad es que me siento orgulloso de haber militado 26 años en el Partido Socialista de Chile, el Partido de Allende. Y cuando hicimos los debates de fondo, porque uno está en los partidos por principio, no es un club de amigos. Se trata allí de debatir ideas. Fui derrotado en torno a terminar con la municipalización. Cuando planteé la Asamblea Constituyente, se me dijo que fumábamos opio y de que era una cosa chavista, que en definitiva Chile tenía suficiente con esta Constitución, y el partido no quiso acceder, y en los congresos generales, en congresos nacionales o en los comités centrales perdimos esa línea. Y yo estoy, por cierto, en un partido en base a ideas. Cuando tú cavas la tierra y la tierra es blanda, usas la pala. Cuando cavas piedrecilla, usas la picota. Y cuando hay roca, usas dinamita. Vas cambiando el instrumento. Hay quienes creen que los partidos son un fin en sí mismo. Yo creo que son una herramienta de trabajo, de lucha para la transformación de la sociedad, y hay que cambiar cada vez que se requiera para lograr ese objetivo. No soy de aquellos que dicen: este partido nazco, muero en él. Yo quiero cambiar Chile, quiero transformar la sociedad. Y quiero decirte de que este ha sido un proceso doloroso, porque 26 años no pasan en vano. Mis mejores amigos continúan en el Partido Socialista. Muchos de ellos ya tienen muy poco de socialista, pero se aferran a la bandera, se aferran al pasado. Yo los invito a mirar al presente. Y para construir más, lo hicimos. ¿Y qué dijimos? Hay una oportunidad histórica con el término del binominal, y hay que construir una tercera fuerza política de izquierda, y País tiene un claro, único y
definido domicilio político, la izquierda y la ciudadanía. Ahí nos ubicamos. Ahí se ubica el candidato presidencial Alejandro Navarro. Y queremos construir desde allí la unidad de la izquierda para transformar Chile. Candidato Alejandro. Candidato, después de tantos quiebres en tan pocos años, ¿con quién pretende gobernar si llega a la presidencia? ¿Tiene en vista cómo conformaría un gabinete, por ejemplo? A ver, la verdad es que durante mucho tiempo, la mayoría, lo único nuevo que tenía era Navarro, porque el resto era la vieja concertación. Y le dimos la mayoría con mi doblaje, el quiebre del binominal a la presidenta Bachelet. Que no lo usara es otro tema. Quiero decirte que vamos a construir una gran unidad nacional. Tú eres de los que cree que solo los partidos políticos hay gente inteligente, que hay profesionales capaces de aportar al desarrollo del país. En la ciudadanía hay poder, hay creación, hay capacidad. Y miles de profesionales no han tenido la oportunidad de ingresar a los partidos políticos y poder aportar al desarrollo de Chile. Yo se lo voy a dar cuando sea presidente de Chile. Tiempo, candidato. Muchas gracias. De esta manera terminamos el primer bloque de preguntas. Nos vamos a hacer a una pausa comercial. Estamos en el primer debate presidencial de esta campaña en 2017, organizado por la Asociación Nacional de la Prensa. La pausa y estamos de vuelta.